Un gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones, y hoy en nuestro programa En Contacto vamos a hablar sobre el racismo en Colombia. ¿Es Colombia un país racista? ¿Qué implicaciones tiene el racismo sobre la población afectada? Ya nos vemos. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre el racismo en Colombia, y para abordar esta temática tenemos a dos invitados muy especiales. Se trata del profesor Luis Carlos Castillo. El profesor Castillo tiene una amplia trayectoria como sociólogo, investigador y docente de la Universidad del Valle. Tiene maestría y doctorado en estudios iberoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el secretario general de la Universidad del Valle. Un gusto compartir micrófonos con usted, profesor Castillo. Fulvia, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña el profesor Michael Leslie. Él es profesor asociado del Departamento de Producción, Gestión y Tecnología de Medios de la Universidad de la Florida. Está a cargo de cursos de posgrado en Comunicación Internacional, Intercultural, Raza, Género, Clase y Medios, y realiza investigaciones interculturales sobre el impacto del contenido de los medios en la sociedad. Bienvenido, profesor Michael, un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa, además que nos acompaña desde la Florida, Estados Unidos. Y bueno, desde nuestro equipo periodístico presentamos el siguiente contexto frente a la temática de hoy: el racismo en Colombia. El racismo y la discriminación étnica en Colombia continúan siendo parte de la cotidianidad de muchas personas, cobrando especial interés en los graves fenómenos de violación de derechos que sufre diariamente la población afrodescendiente por cuenta de su condición racial y cultural, en especial desde las elecciones presidenciales del 2022, todo lo que ha significado que, por primera vez en la historia del país, una mujer negra llegara a ocupar el segundo cargo más importante del gobierno. Por otro lado, el repudio y la sanción social que han recibido quienes han protagonizado actos de racismo contra Francia Márquez representan un indicador del salto cualitativo que ha dado el país en el camino hacia el combate al racismo y la discriminación racial. No obstante, la realidad de que dicha líder sea la vicepresidente del país ha mostrado también que el racismo y la discriminación racial persisten en la sociedad colombiana. A pesar de luchas organizadas y el reconocimiento jurídico como grupo étnico, la gran mayoría de las poblaciones afrodescendientes siguen estando inmersas en difíciles experiencias de exclusión social. Por esta razón, el llamado es a reflexionar primero qué estamos entendiendo por racismo y qué función social ha tenido la permanente resistencia y lucha no solo de las mujeres, sino de la población negra en el reconocimiento de sus derechos, y que finalmente exista la posibilidad de erradicar las profundas desigualdades que tiene nuestra sociedad frente a este tema. Hoy en Contacto, racismo en Colombia. Profesor Leslie, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al racismo y la discriminación racial? Bueno, muchas veces es un poco difícil distinguir estas dos cosas. Yo creo que racismo es, yo lo entiendo como un sentimiento, por decirlo así, o una actitud que tiene la gente vis-a-vis otras personas que no tienen las mismas características somáticas. Por ejemplo, si es la nariz o es el color del piel o puede ser el cabello, bueno, pueden muchas cosas que una persona piensa que su etnia, sus características somáticas son superiores a otros. Muchas personas también confunden racismo con un sentido étnico, ¿verdad? Que nuestra cultura tal vez sea mejor, de una cultura sea mejor que otra. En cuanto a discriminación, eso ya es una cosa más que se puede medir, es decir, teniendo dos candidatos con las mismas calificaciones para el mismo trabajo,
da preferencia a una raza en particular. En el caso generalmente en Colombia, en Estados Unidos y otros países, pues los blancos tienen preferencia sobre las otras razas, por decirlo así. Debo decir una cosa más rápidamente. Esta cosa de raza es un invento, es decir, no hay una raza negra ni una raza blanca. Tenemos todas partes de la DNA, todo el mundo comparte la misma DNA. Así que hablar de razas es un invento de antropológico, ¿verdad? Para poder justificar la distribución de riqueza, es decir, que los blancos tengan más riquezas que los negros, que los indios, etc. Muy bien, profesor Castillo, aterricemos un poco esto a nuestro contexto colombiano. Nosotros hemos traído a colación algunos tweets sobre la temática de hoy, sobre el racismo en Colombia. Por ejemplo, Sergio Alzate dice, el racismo de los blancomestizos colombianos está alborotado por estos días en redes. Bueno, no por estos días, solo que se está visibilizando más. Sigan creyendo que Colombia no es un país racista. Profesor, ¿usted considera que Colombia es un país racista? Por supuesto que considero que hay racismo en Colombia y en las actuales circunstancias donde tenemos una vicepresidenta afrodescendiente, que es la primera mujer afrodescendiente que ocupa esta dignidad en el Estado colombiano. Creo que lo que estamos estudiando precisamente con el profesor Michael Leslie es que ha habido como una especie de exacerbación del racismo en Colombia, pero que quisiera también contextualizar lo que nos ha comentado el profesor Michael Leslie, quien es un experto internacional en este tema. Cuando uno piensa sobre el racismo, habría que considerar que el racismo es un dogma, es una creencia que lo que hace es determinar que algunos grupos humanos, con base en sus características étnicas o fisonómicas, por naturaleza están condenados a la inferioridad genética. Eso es realmente el concepto de racismo. Ha habido mucha discusión en la sociología, en la antropología, de lo que significa el racismo, pero en general hemos llegado como a esa conclusión en las ciencias sociales. Adicionalmente, tendría que decir que el racismo también tiene como una de sus características que los discursos que se sustentan en el racismo establecen que hay grupos que son superiores y grupos inferiores. Y eso tiene como consecuencia en la práctica legitimar las posiciones de poder en la estructura de carácter social. Regularmente el racismo ha estado asociado con el concepto de raza. También hay una discusión grande en las ciencias sociales sobre lo que significan las razas. Y en algún momento se pensó que las razas existían como grupos biológicos, sobre todo en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, cuando se habló del racismo científico. Es decir, que se pensaba que existían grupos humanos como razas determinados biológicamente. Sin embargo, después de tanta discusión y tanta acción práctica en contra del racismo, se ha llegado a la conclusión que las razas no existen como grupos biológicos. Las razas son una construcción de orden social. Pero lo importante es que la gente, en su sentido común, sigue pensando que las razas existen. Y las razas, por supuesto, están relacionadas con el racismo. Bueno, me quedo con esta última parte que nos ha explicado el profesor Castillo y que también nos lo explicó el profesor Leslie. Finalmente, pues las razas, el concepto de la raza es una construcción social, un invento antropológico, porque todos compartimos el mismo
ADN. Estamos en contacto, hoy estamos hablando sobre racismo en Colombia. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el racismo en Colombia. Y quiero traer a colación la siguiente frase. La primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, constituyó un hito, pero su cargo no evitó ataques racistas contra la dirigente. En un diálogo de la agencia de noticias Sputnik, que recientemente fue publicado, la activista afrocolombiana Nimia Márquez aseguró que se intenta ridiculizarla para que los negros pierdan la fe en su propia lucha. ¿Usted qué piensa al respecto, profesor Leslie? Bueno, los medios de comunicación modernos tienen ese poder de formar imágenes y darnos ideas de, en este caso, de las razas, de las personas, de los grupos étnicos, inclusive de la clase dominante blanca, ¿verdad? Que generalmente lo asocian con el poder, con la cultura, con la autoridad, etc. Y los que no son de ese grupo étnico o esa raza, en el contexto de nuestra conversación, pues no son valorados, ¿verdad? Son criticados, son despreciados, son estigmatizados. Entonces yo creo que el discurso de los medios ayuda a propagar ideologías que son racistas y también a estabilizar una sociedad de clases son inigualmente distribuidas. Eso es lo que podría decir por el momento. Me gustaría saber cómo lo ve mi colega Luis Carlos Castillo. Sí, precisamente, profesor Castillo, hablando de las entrevistas que ha recibido la vicepresidenta, la señora vicepresidenta, hace pocos meses Vicky Dávila la entrevistó para Revista Semana y le pregunta, vicepresidenta, usted cuando hizo campaña, una de sus luchas, y ha sido la lucha de toda su vida, es contra el racismo. Este ha sido, ¿cómo ha visto usted este tema? Esto ha marcado su vicepresidencia, su gestión. ¿Cómo se ha sentido frente a esto, el hecho de que usted sea una vicepresidenta afro en Colombia? Y ella responde, bueno, yo creo que ha exacerbado el racismo, yo creo que lo ha puesto en blanco y negro, yo creo que lo ha exacerbado. Ya existía, pero antes la gente decía, aquí no hay racismo, lo negaba. Yo creo que aunque en lo personal ha sido duro, para mí ha sido importante que esto se coloque de frente. Antes estaba camuflado, solapado. Su reacción, profesor Castillo. Sí, la respuesta de la vicepresidenta yo creo que obedece a las consecuencias estructurales que hemos tenido en este país en relación con el racismo. Cuando se construyó el imaginario de la nación, de qué constituye la nación colombiana, se concibió que las poblaciones afrodescendientes eran poblaciones inferiores, como razas inferiores, y que incluso no constituían un material apto para la construcción de la nación. Las élites culturales y políticas pensaban que los grupos humanos afrodescendientes estaban congelados en el tiempo, que no podían contribuir más allá del trabajo esclavo durante la colonia a la sociedad y que su contribución era fundamentalmente una contribución de orden físico, del músculo, como lo fue durante ese largo periodo en que existió la esclavización en Colombia. Por lo tanto, los imaginarios que se construyeron en la sociedad colombiana, atravesados por la idea de raza, es y ha sido de que las poblaciones afrodescendientes son inferiores. Por lo tanto, cuando se presenta este fenómeno de carácter político, donde una mujer afrodescendiente que viene de los orígenes más humildes,
de la sociedad colombiana, nacido en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, hija de una minera e hija de un obrero, y que incluso trabajó en el servicio doméstico en la ciudad de Cali. ¿Cómo es posible en el imaginario de sectores de la sociedad colombiana que haya podido llegar a una dignidad tan importante como ser la vicepresidenta de Colombia? En el imaginario de la nación solo se aceptaba que quienes podrían ocupar esas dignidades eran las poblaciones blancas o en su defecto las poblaciones mestizas. Pero esos puestos del alto gobierno y del alto Estado han estado negados históricamente para las poblaciones negras, afrodescendientes y las poblaciones indígenas. Por lo tanto, cuando ella llega a esa tremenda dignidad, yo creo que se exacerba las prácticas racistas y las ideas racistas que existen en Colombia. Y como lo dice el profesor Michael, los medios de comunicación, o buena parte de los medios, transmiten ideologías y discursos de contenido racista y fortalecen a través de los medios ese tipo de discursos. Yo creo que lo que estamos viendo en la actualidad en Colombia es cómo buena parte de los medios transmiten y fortalecen los imaginarios racistas en la sociedad colombiana, y un ejemplo de ello es lo que se dice en torno de la vicepresidenta. Profesor Michael, en torno a lo que nos habla el profesor Castillo y esta construcción discursiva racista que se puede ver que se está haciendo en Colombia y sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿qué opina usted sobre la llegada de Francia Márquez al poder? ¿Usted también considera que ella visibiliza el racismo en Colombia? La palabra que utilizó el profesor Luis Carlos Castillo es exacerbación, ¿verdad? De una situación preexistente que siempre está ahí, pero ahora tienen una manera de enfocarla en una persona específica, en una posición de poder. Es decir, ella está en los medios, no pueden no dar cobertura a la vicepresidenta, ella está ahí. Entonces pueden enfocar los ataques, por decirlo así, y también este discurso sobre su persona y al mismo tiempo pues sobre la sociedad o las personas que son negras o indígenas en la sociedad colombiana. Así que es un momento muy especial. Pues ver, examinar cómo es que lo están haciendo, porque las personas que examinan estas cosas notan que muchas veces es muy sutil, muchas veces muy obvio, pero otras veces muy sutil la manera en que puedes descalificar a una persona, criticar a una persona, menospreciar a una persona. En el lenguaje es clave en poder comprender esto. Y en las imágenes que se distribuyen y las asociaciones que esas imágenes tienen históricamente en una sociedad. En el trabajo que estamos haciendo nosotros sobre el asunto en Colombia, pues tiene antecedentes en muchos países ese tipo de trabajo en que se puede, por ejemplo, ver en la asociación a una persona cuáles son el sentimiento, diríamos nosotros, en la noticia. ¿Es un sentimiento negativo? ¿Es un sentimiento de exclusión? ¿Es un sentimiento de incapacidad? Esas palabras se pueden ver cuántas veces están invocadas esas expresiones en relación a una persona y comparar la falta de invocación de esas, nosotros decimos tropos racistas en torno de otras figuras que están en el mismo nivel. Por ejemplo, una vicepresidenta blanca que ustedes tuvieron, ¿cuántas veces le atacaron o le atribuyeron cualidades descalificantes durante el tiempo que ella estuvo al mandato? Entonces esas cosas se pueden medir, se pueden observar para dar visibilidad al lenguaje, al discurso racista alrededor de una persona en particular, en este caso, Francia Márquez. Profesor Castillo, cuando se buscan las estadísticas de
para identificar el número de personas o la población, el porcentaje de población afro que tenemos en Colombia, pues se encuentran cifras disímiles. Según el DANE, tenemos un poco más de 4 millones de personas afro en Colombia. Sin embargo, hay quienes dicen que hay una invisibilidad estadística para identificar a la población afro en Colombia. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, es una situación compleja la que nosotros tenemos en relación con esta situación, porque tratar de medir estadísticamente hablando a la población afrodescendiente tiene sus complejidades. La realidad es que el número de afrodescendientes en Colombia depende del método que empleemos para hacer la medición. Hay dos grandes métodos. Uno consiste en lo que se llama el autorreconocimiento, en que se le pregunta a la persona, ¿usted se considera afrodescendiente, afrocolombiano, raizal, ¿sí?, palenquero? Y es la persona la que determina si él pertenece a la población afrodescendiente. Es un método a través del cual nosotros medimos la población. Otro método es que el que está encuestando es el que clasifica a la persona. Entonces tiene regularmente una foto y con esa foto, según las características fenotípicas, él va a determinar si el encuestado está cerca de esas características de la foto y lo clasifica. Por lo tanto, el número de afrodescendientes está dependiendo de la técnica de la medición. Por ejemplo, emplear el color, la pigmentación de la piel es tremendamente complejo porque hay un gradiente muy extenso en el color de la piel. Por eso es que las técnicas de estadística, de cuantificación, determinan esos dos métodos. Por lo tanto, en Colombia, dependiendo del método, así tenemos la población afrodescendiente. Esa población varía entre cerca del 10% y el 25% de la población. Los datos estadísticos del DANE nos dicen que aproximadamente el 10% de la población sobre 51 millones se ha autorreconocido como población afrodescendiente. Por lo tanto, estaríamos hablando de aproximadamente 5 millones de colombianos que se autorrepresentan y se autocalifican como afrodescendientes. Pero otras mediciones están por encima del 10% y te pueden decir que hay el 25% de la población colombiana podría ser afrodescendiente, ¿de acuerdo? Incluso las primeras estadísticas que se publicaron en Colombia por parte de las Naciones Unidas le dijeron al mundo que el 25% de la población colombiana era afrodescendiente. Pero aquí llamo la atención sobre el siguiente punto. Hablando de estos datos estadísticos, nosotros en la ciudad de Cali y en su área metropolitana concentramos el mayor número de población afrodescendiente de Colombia. Si la ciudad de Cali, conjuntamente con Jamundí, con Candelaria, con Palmira, con Yumbo, concentran 1.600.000 afrodescendientes, que es la mayor concentración de población afro de Colombia, por encima de la población de la región Pacífico, donde hay aproximadamente 1 millón de afrodescendientes y constituye uno de los núcleos más importantes de América Latina de población afro, tan importante como Salvador Bahía, en el caso de Brasil. Somos realmente una sociedad de un componente afrodescendiente fundamental. Lo que ha pasado, y aquí me refiero al planteamiento del profesor Leslie, lo que ha pasado es que en las estrategias de las prácticas racistas existe una estrategia que nosotros la calificamos como la invisibilización, es decir, creer que el otro no existe y en la práctica invisibilizarlo. Por lo tanto, en nuestra sociedad colombiana, como una manifestación del racismo, ha sido la invisibilización de la población afrodescendiente. Muy bien, estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre el racismo
en Colombia. Y yo, antes de despedirme para la siguiente sección de patrocinadores, traigo a colación la opinión en Twitter de Tomás Molina. Él dice: Colombia no es un país racista. Si uno pasa por Twitter de derecha, a Francia Márquez la descalifican por no hablar como blanca y por no vestirse como blanca. Les da vergüenza que ella nos pueda representar. La desprecian por negra, pero Colombia no es un país racista. ¿Ustedes qué piensan? Regresamos después de los siguientes mensajes. Muchísimas gracias por continuar en contacto y en la programación de nuestro canal Univalle TV. Profesor Michael, sabemos que conjuntamente la Universidad de la Florida y la Universidad del Valle están adelantando un proyecto de investigación precisamente abordando la problemática del racismo y pues han tomado como partida la figura de la señora vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué ha podido usted encontrar hasta este momento? Bueno, yo escuché una pregunta que hizo, o una afirmación que hizo uno de una persona por Twitter, que usted dijo, de que no, en Colombia no hay racismo. Yo creo que eso fue el comentario. Y yo creo que es útil que las personas consideran en qué consistiría, si existiera el fenómeno de racismo en Colombia o en cualquier otro país, cómo se podría medir empíricamente, ¿verdad? Entonces, una manera de abordar lo que nosotros estamos buscando hacer en este estudio es primero establecer que hay una falta de representación de las personas negras en todos los niveles superiores de la sociedad colombiana. O sea, no, si están representados no proporcionalmente, la representación es inferior a sus números en la población. Si se hablara de la educación en cuanto a maestros, se puede establecer, midiéndolo, cuántos profesores hay que son negros, cuántos universitarios profesores hay que son negros, cuántos hombres de negocios en empresas son negros. Bueno, eso se puede establecer, que algo está existiendo que no está permitiendo que las personas que se dicen que son negras, que realmente son afrodescendientes, porque ese término negro pues abarca muchas personas, muchos colores. El racismo se puede medir por los resultados que da en la mal distribución de la riqueza, de las posiciones políticas, de las oportunidades escolares, etcétera, etcétera. Es una manera de comenzar a abordar esa afirmación de que aquí no hay racismo. Pero la otra cosa, nosotros tenemos 3 metas en el estudio que estamos haciendo. Y la gran idea del estudio es monitorear el racismo, las expresiones racistas en los medios de comunicación en Colombia. Primero, establecer cuánto hay, cuántas veces, qué nos está haciendo, qué medios son los más racistas, etcétera. Establecer eso empíricamente, ¿verdad? Examinando lenguaje e imágenes. Pero lo más importante del estudio es, para mí, yo creo, para nosotros, es ver cómo está relacionado el discurso racista con el comportamiento de la gente. Por ejemplo, hay gente que dice que yo no soy racista, pero cuando están hablando de una persona negra, dicen, bueno, el profesor Luis Carlos me va a ayudar en esto, porque yo tengo más familiaridad con la situación en Brasil. Entonces le voy a dar un ejemplo de Brasil. Yo creo que hay correspondencia en Colombia. Cuando ponen un anuncio para emplear una persona en Brasil, ponen una persona de buena apariencia. Todo el mundo sabe en Brasil que si eres de buena apariencia no puedes ser negro, ¿verdad? Entonces yo creo que tienen esas maneras la gente de hablar, que dicen que no somos racistas, pero preferimos que no sea negra, que no sea oscura, que sea moreno, o que, bueno, las clasificaciones raciales ustedes lo conocen mejor ahí.
Eso es una parte del estudio, ver en el lenguaje, en la manera de hablar de las personas, cómo es que están tratando las personas de color. Y el último, el objetivo del estudio es comenzar a avanzar la idea de que no podemos seguir con el discurso racista por un motivo muy particular y muy importante, que es que la mayoría de la población con la evolución demográfica de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, va a ser personas de color, personas que no son blancas. Entonces eso va a crear una instabilidad política muy grande en todos los países en que hay una población grande o significativa de gente de color. No, es como decir, tú no vales, no vamos a considerarte, nosotros somos mejores que tú. Yo creo que la gente no puede en esta época seguir aceptando eso como la opinión definitiva de lo que somos, de nosotros, lo que nosotros somos. Entonces esa es la importancia del estudio, cambiar la manera en que las personas se relacionan con el racismo. Dejar de decir que no existe a reconocer que sí existe y luego poder comenzar a decir qué vamos a hacer para combatirlo. Y esa es la pregunta más importante, ¿qué vamos a hacer para combatirlo? Porque bueno, si le preguntamos a una persona común y corriente, bueno, ¿tú eres racista? Va a decir como nos dice el profesor Leslie, no, yo no soy racista. Sin embargo, aquí las opiniones en Twitter nos dicen Colombia es un país racista y clasista, lo dice @Luis Chávez. ¿Alguien tiene dudas? Entonces, dice Flor Bárcena, Colombia es un país exageradamente transfóbico, xerofóbico y racista, y quien diga lo contrario lo es. Imposible no verlo. Y me gustaría, profesor Castillo, que usted se refiriera a esta construcción discursiva cotidiana de frases racistas que salen de manera consciente o inconsciente y que nos hace una sociedad racista. Sí, lo que acontece es que el imaginario que se construyó en la sociedad colombiana durante muchos años nos decía que éramos una sociedad mestiza, que se había presentado un profuso mestizaje entre las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones blancas, las poblaciones indígenas, y que dado que somos un país profusamente mezclado, no seríamos un país de carácter racista. Incluso se introdujo un concepto de un autor brasilero, Gilberto Freire, quien señaló que un país como Brasil era una democracia de carácter racial, y que era democracia racial porque había mezcla, se habían mezclado los diferentes grupos raciales, y esa concepción de que éramos una democracia racial por ser países de mezcla profusa también llegó a nuestro país, y aquí se ha concebido que porque somos mestizos aquí ha desaparecido el racismo. Sin embargo, cuando uno, digamos, observa las estadísticas fríamente de las diferentes condiciones de la calidad de la vida, como lo estaba mencionando el profesor Leslie, nos encontramos con estadísticas sorprendentes. Y es que en este país, aquellos que están en las peores condiciones, en la estructura social, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, en la calidad de la vida, en el acceso a la educación, son las poblaciones afrodescendientes. Nosotros hicimos un estudio muy extenso que se llamó el proyecto Perla, Etnicidad y Raza en América Latina, y aplicamos lo que se llamó la paleta de colores. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que en la medida en que el color de la piel se oscurecía, las poblaciones de población mucho más oscura estaban en la parte baja de la pirámide. Eran y son los que tienen los peores ingresos, los más bajos niveles de educación, y los que se desempeñan en las actividades fundamentalmente manuales,
y no hay desempeño en las actividades intelectuales de las poblaciones que tienen la piel mucho más oscura. Sin duda, cuando uno, digamos, piensa por qué son las poblaciones de pieles oscuras las que están en las condiciones peores, por ejemplo, en las peores condiciones de pobreza. En el caso de la ciudad de Cali, tenemos una gran concentración de población afrodescendiente en el distrito de Agua Blanca. Ahí están concentrados 400.000 afrodescendientes en la ciudad de Cali. Y cuando tú observas las condiciones de pobreza, allí hay una inmensa población que no puede ni siquiera consumir las 3 comidas al día. ¿Cuál es esa población? La población de pieles oscuras. Entonces son datos impresionantes que te pueden hacer pensar que esas condiciones de esa población obedece también a la discriminación y a la exclusión por su color de la piel, por lo tanto, por prácticas estructurales del racismo. Muy bien, estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre el racismo en Colombia. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el racismo en Colombia. Profesor Leslie, pues yo creo que aquí falta la perspectiva de género. Sabemos que las mujeres en Latinoamérica tienen, digamos, hay oportunidades desiguales en el acceso a la educación, en el acceso al empleo, pero si a esta condición de ser mujer le sumamos la condición de ser afro, pues la brecha aumenta. ¿Cómo ha sido la experiencia suya en torno a este tema en sus investigaciones? Pues claro que se habla en términos académicos, se habla de la interseccionalidad, ¿verdad? Ser pobre, ser negro, ser mujer, bueno, cuando se juntan todos esos fenómenos, pues está realmente uno desfavorecido, ¿verdad? En una sociedad en que hay en que se cree en el racismo, ¿verdad? Que hay grupos, el colorismo, como decía el profesor Luis Carlos Castillo. Así que eso es evidente, que hay una coyuntura ahí de las 3 cosas que impactan más a una mujer, por ejemplo, negra, comparada con una mujer blanca en cuanto a las posibilidades de empleo, de ascensión social, política, etc. Pero yo creo que me interesaba, porque tenemos poco tiempo, dialogar un poco sobre cómo es que se transforman o se ponen en vía de transformaciones las sociedades racistas. El ejemplo de Estados Unidos tal vez sea útil, ahí el ejemplo de Brasil, y por lo que he entendido que que está haciendo en Colombia, que es en reconocimiento primero de que sí existe racismo. Es el primer paso, ¿verdad? Que la gente reconozca y se puede, estructuralmente se puede verificar. Eso no es el problema. Que reconozcan luego que decidan hacer alguna cosa para combatirlo. Nosotros hemos tenido por muchos años la acción afirmativa, ¿verdad? En las universidades, en empleos en el gobierno, ¿verdad? Para avanzar personas que históricamente han estado excluidos. En Brasil, por muchos años ya han tenido un programa de acción afirmativa en las universidades también, para poder por lo menos tener, más médicos negros, más abogados negros, digo eso porque son instituciones excluyentes, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo afirmativo para cambiar eso. Se habla también de la posibilidad en Estados Unidos de reparaciones por toda esa discriminación histórica de la esclavitud y la vivienda subestándar en que vivimos las personas de color. Bueno, una compensación por todo eso que el gobierno y la clase dominante ha apoyado durante siglos, ¿verdad? En nuestros países. Así que hay varias maneras de rectificar o por lo menos ameliorar la situación de las personas que han sido excluidas, que en este caso de esta entrevista
son las personas negras de color, las indígenas y todo. Acción afirmativa. No sé lo que usted piensa en este profesor Luis Carlos, ¿cómo lo ve? Adelante, profesor. Sí, en relación con la pregunta me pongo de acuerdo con el profesor Michael. Están los estudios de la interseccionalidad que han cobrado cada vez mayor importancia en las ciencias sociales. Y lo que hacen estos estudios es cruzar, como lo explicó el profesor Leslie, lo que llamamos la raza con el género y con la clase. Cuando hacemos los estudios aplicando estas tres categorías, raza, clase y género, lo peor, digamos que se encuentra en las peores condiciones, es cuando tú encuentras una mujer que es pobre y que es negra. Esa es la condición máxima de la exclusión. Y también, por supuesto, la expresión tan fuerte de las prácticas racistas. Son las que están en las peores condiciones en todas las variables sociales, en la sociedad colombiana, pero también en la sociedad brasilera, en la sociedad norteamericana. Los estudios nos han ilustrado sobre esas condiciones. ¿Qué hacer frente a esta situación? Pues yo en principio pienso y aspiro y tengo una gran esperanza que el factor de educación es un factor fundamental de transformación de los seres humanos. Entonces, en la formación y la educación es muy importante que se desvirtúe la existencia de las razas como grupos biológicos y que sobre todo se explique en términos educativos que las prácticas racistas están en contra de la humanidad, en contra de los seres humanos. Es muy importante que los currículos educativos puedan tener cátedras y formación y asignaturas en las cuales se pueda destruir los imaginarios que sustentan exactamente las prácticas racistas. Por otro lado, ya lo dijo el profesor Leslie, hay elementos paliativos, pero que tienen que ser de orden coyuntural, no pueden ser estructurales. Y eso tiene que ver con las políticas de acción afirmativa. ¿Cómo lograr que para paliar el racismo estructural, que aquellas poblaciones que han sido históricamente objeto de prácticas racistas puedan, a través de políticas de discriminación positiva, tener mejores posiciones en el mercado de trabajo, mejores posiciones en la educación para poder paliar coyunturalmente el racismo de carácter estructural que caracteriza tanto a la sociedad colombiana como a la sociedad latinoamericana. Y otro punto que me parece importantísimo, en el cual se ha avanzado un poco, no todo lo que nosotros requerimos, es que el mismo Estado, a través de políticas públicas, tiene que hacer del racismo una prohibición. Debe ser prohibido por la ley el que se incurra en prácticas de orden racista. Colombia tiene esas leyes, pero desafortunadamente las leyes no se aplican y a pesar que el racismo está prohibido legalmente en la sociedad colombiana, las prácticas racistas continúan. Y un ejemplo de ello es lo que estamos diciendo de nuestra presidenta Francia Márquez. Profesor Leslie, pues ya estamos terminando con nuestro programa. Hemos, digamos, como manera de conclusión, ustedes nos han dicho que el racismo es una construcción social y que deberíamos eliminar de los imaginarios, clasificar las razas como grupos biológicos. Y también está muy importante el papel que cumplen los medios de comunicación. Pero las personas comunes y corrientes que están en sus casas, ¿cómo podrían aportar precisamente para superar estas condiciones racistas que vivimos en nuestras prácticas sociales cotidianamente? Bueno, hay lo que se hace aquí entre las personas que tienen conciencia de que el racismo es un fenómeno que hay que eliminar o por lo menos disminuir. Yo he tenido alumnos, para dar un ejemplo, que cuando están con sus familias, me estoy refiriendo a la idea del profesor Luis Carlos, en la educación, si podemos avanzar la idea de que realmente esta cosa de razas es un invento, que somos iguales, pues, los unos a los otros, a pesar de nuestros aspectos
somático y de color de piel. Si podemos avanzar esa cosa, lo que pasó lo que ha pasado con mis alumnos, están con sus familias y el papá o mamá comienzan a avanzar un discurso racista. Ellos intervienen, dicen, no, papá, mamá no es así, ¿verdad? Además de eso, yo conozco negros que son honorables, que son personas que se ganan la vida, que no son ladrones, bueno, etcétera. No sé en Colombia si un hijo que es educado en una universidad puede decirle en el seno de la familia a su mamá o a su papá o a sus hermanos que dejen de invocar ese discurso racista. Es lo que yo he visto en mis alumnos, lo llaman aquí political correctness, ser correcto políticamente. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, usted que nos está entrevistando, cuando está con otra persona y dicen algo racista, pues decir, no, no hablen así, ¿verdad? No es cierto lo que estás diciendo. O sea, poner retos pues al discurso racista. O la otra cosa que se me había olvidado rápidamente, lo que ha avanzado en Brasil y en Colombia y en Estados Unidos, el combatir el racismo ha sido el resultado de organización de los grupos que han sido excluidos y de sus aliados que son blancos, que dicen el racismo tenemos que eliminar. Si todo el movimiento de Estados Unidos ahora son blancos, jóvenes blancos bueno, Martin Luther King, etcétera. Mucha gente blanca, pues, que se alinea con los negros para combatir el racismo. Porque esto no es problema de negros, es problema de la sociedad, ¿verdad? Es problema de nuestras sociedades. Entonces tenemos que compartirlo juntos con la organización social, ¿verdad? Para presionar al gobierno, a las industrias, a los capitales, bueno, todos, presionarlos a comportarse de una manera no racista. Profesor Castillo, ¿qué piensa usted? ¿Cómo como sociedad colombiana podemos conjuntamente superar el racismo? Pregunta, por supuesto, compleja, pregunta difícil porque el imaginario racista está muy acentuado, tiene realmente muchas raíces históricas en nuestro país, pero por supuesto es posible hacer algo. Y allí también me pongo de acuerdo completamente con el profesor Michael. Me parece que los movimientos sociales que se oponen al racismo, las organizaciones de aquellas personas que son sujetas de prácticas racistas, pueden realmente a través de la acción colectiva y de la acción política poder introducir transformaciones en la sociedad colombiana. Pero por otro lado, yo pienso que más en el sentido individual de nosotros como personas, deberíamos comenzar a comprender que tú no puedes valorar al otro simplemente por el color de la piel, por la pigmentación. Que podamos comprender realmente ese elemento porque detrás de esa consideración se sustentan también las prácticas racistas. Y todos decimos, no, yo no soy racista, yo no soy racista. Y en ese pensamiento individual tendríamos que concebirnos. Si nos concebimos como no racistas, tendríamos que compararlo con lo que hacemos diariamente en nuestras prácticas y en nuestros comportamientos. Por ejemplo, debería preguntarse una persona que es mestiza o que es blanca, que dice que no es racista, si él pudiese permitir que su hijo, por ejemplo, se casara con una persona afrodescendiente. ¿Lo admite? ¿Lo permite? ¿Está en contra de ello? Para poder ir erosionando estos imaginarios racistas que están en la estructura de carácter social. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias profesor Luis Carlos Castillo, muchísimas gracias al profesor Michael Leslie que nos acompañó desde la Florida, Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de la temática de hoy. Yo me quedo con su mensaje, profesor Castillo, algo individual,
sencillo que podemos hacer todos ya, no valorar al otro por el color de su piel. Nosotros los esperamos en un próximo programa para estar en contacto.